¿Para cuándo pruebas el Fabia? A mi mujer le interesa. Déjate de eléctricos y trae ya el nuevo Fabia. ¿No ibas a hacer el Fabia? Repito, no soy impaciente. Este último comentario es de Iván. Pues Iván, tío, te traigo aquí el Skoda Fabia. Pero es que yo traigo los coches que vosotros me pedís, así que déjamelo por los comentarios. ¿Qué coche quieres ver próximamente en este canal? Y también recuerda suscribirte, activar la campanita y dejarme un buen like en este vídeo. Y te voy a enseñar tres cositas interesantes sobre este Skoda Fabia, que esta es la versión Monte Carlo. Fíjate en las llantas que montamos firmadas por OZ. Incluso el núcleo de la llanta con el logo de Skoda es de fibra de carbono. Además, tenemos aquí en la puerta, vente por aquí, que tenemos un paraguas que se te va a la cabeza. Esto es el máximo lujo, el máximo confort al completo nivel de Rolls-Royce. Pero es que ahora tenemos aquí debajo del capó un motor 1500 turbo que desarrolla 150 caballos para una Skoda Fabia que pesa muy poquito, es el más pequeño de la gama de Skoda. Y además movido por una caja de cambios de 7 relaciones DSG que va como la seda. Así que si quieres ver todo lo que tiene este Skoda Fabia, recuerda quedarte en este vídeo que vamos a verlo. ¡Al lío! Empecemos por el diseño del Skoda Fabia. Tenemos una antenita, que no me lo esperaba en esta versión de aquí, pero vamos a ver la parte delantera, que seguro que es lo que estáis deseando ver. Tenemos una versión aquí que es la Monte Carlo. Esta versión, además de ser la Monte Carlo, nos han elegido una pintura con los detalles en negro. Todo absolutamente en color negro. La parte interior de los faros, por supuesto toda la pintura, el techo, y fíjate en los detallitos que tenemos de diseño. Aquí nos han puesto esta parte más saliente, que le da un toque más deportivo a este coche. Y una vez más, esta es la versión Monte Carlo y lo podemos saber por estas insignias que tenemos en los laterales, que también le da un toque espectacular ahí con la banderita de carreras. Mi parte favorita del Fabia, tenemos unas llantas de 18 pulgadas que son firmadas por OZ Racing, con los detallitos que te acabo de contar por aquí de fibra de carbono. Pero lo más importante es que montamos un neumático Michelin Pilot Sport 5, que para mí es de mis favoritos para coches de calle, y sin duda estos neumáticos son los número 1. Así que esto va a hacer que el coche este vaya increíble, un aparatazo. De la parte lateral no tenemos mucho más que decir que tenemos aquí una talonera, por supuesto en color negro, como no podía ser de otra forma en este coche que es full black. En la parte trasera me hubiese gustado tener un poquito los faros ahumados en color negro para darle ya más ese toque marronero que busca este acabado. Ya sabes que no solo está este acabado, que puedes elegir 1000 acabados, que por cierto te dejo en la descripción y en el comentario fijado el configurador para que puedas ver tu Skoda Fabia a tu gusto. Y seguimos con la parte trasera. Fíjate que tenemos todo el logo de Skoda aquí por arriba y la insignia de Fabia también en color negro, como no podía ser de otra forma. Y si nos vamos a la parte de abajo, fíjate en este difusor. Por supuesto, una vez más, ya os juro ya que no os lo vuelvo a repetir, pero también es en color negro y le da el toque que le faltaba a la parte trasera del Skoda Fabia. Pero yo no sé vosotros, yo me estoy helando, así que vamos a ver la parte interior. Las medidas del Skoda Fabia son de 4,11 metros, un ancho de 1,78, el alto es de 1,46 metros y el peso ronda los 1200 kilos, 1220 para esta versión. Uf, aquí se está muchísimo mejor. En el interior del Skoda Fabia lo que encontramos es lo que te puedes esperar. Una buena calidad de construcción, tenemos plásticos duros, como obviamente vamos a encontrar en prácticamente cualquier coche de este segmento, pero con un muy buen ajuste. Todo se nota, pues aunque sean de plástico duro, de una buena calidad, aunque en este acabado Monte Carlo podemos presumir de tener toda esta tira de aquí en alcántara y también con iluminación ambiental, que le sienta realmente bien. Encima de la iluminación ambiental tenemos una línea que cruza todo el salpicadero en color aluminio, que también le sienta genial. Pero vamos a lo que realmente tú estás buscando, las pantallitas. Tenemos una detrás del volante, un Virtual Cockpit, un cuadro de mandos digital que podría haber sido un poquito más grande, ya sabéis que yo siempre hablo claro, y aquí sí que podrían haberme rellenado un poquito los huecos, que simplemente era utilizar la pantalla que equipan otros modelos de Skoda que van completamente adaptadas. Pero nos han puesto una pantalla un poquito más recortada, son cosas de estar en el coche entrada de gama de Skoda. Pero aquí tenemos una pantalla como Dios manda. Sí que tenemos un sistema que ya quizá se haya quedado un poco visualmente más anticuado, pero sí que tenemos un montón de funcionalidades. Tenemos Apple CarPlay, tenemos radio, tenemos mapas integrados, tenemos para conectar nuestro teléfono por Bluetooth. Es decir, una pantalla completamente funcional, aunque los iconos sí que es verdad que le hace falta un refresquito, porque se notan un poco ya pues de unos modelos un poco más antiguos, pero al final funcionan, que es lo importante, para toquetear, climatización, sonido, multimedia,
todo desde la pantallita. Aunque fíjate que esto me encanta, que nos hayan respetado el climatizador con mandos físicos. Tanto para el conductor como para el copiloto tenemos climatización bizona en un coche de este segmento que está realmente bien, y hubiese echado en falta los asientos calefactables, que ojo, es un extra y lo puedes equipar en el tuyo. Yo tengo mi móvil conectado por cable al coche para el Apple CarPlay y además lo voy cargando. ¿Por qué? Porque no tenemos cargador inalámbrico en esta zona, que hubiese estado genial. Sin embargo, tenemos un sistema de sonido que realmente suena espectacular, y no te puedo dejar mucho la canción porque si no me quitan el vídeo, pero confía en mí que suena muy bien y son los de serie. Si continuamos bajando por esta zona, tenemos aquí nuestro selector de marcha, que por cierto es de los de toda la vida, y tenemos por aquí algunos accesos directos para cambiar los modos de conducción, que por cierto podemos elegir entre 4: el Eco, el modo normal, el modo Sport y un modo individual, en el cual pues nosotros podemos configurar paso a paso todo lo que queramos que el coche haga. Por aquí tenemos el Start and Stop bien a la mano, que sé que hay muchos que os gusta mucho desactivar el Start and Stop. Por aquí tenemos un freno de mano que es de los de toda la vida también, esto nos lo ha respetado Skoda. Por aquí tenemos algunos huecos para dejar cosas, para dejar pues una Coca-Cola, que veis que bien entra la Coca-Cola para hacernos nuestros viajes largos, y por aquí tenemos otro pequeño hueco para dejar más cositas con una toma de 12 voltios, y esta tapa también a su vez es un reposabrazos que no es regulable en altura ni en profundidad, simplemente se abre y se cierra. Y esta vez venimos con todo el equipo. Mirad el almacenamiento en la puerta del coche más pequeño de Skoda. Podemos dejar una botella de 1,5 litros, podemos meterle un Red Bull por aquí, incluso otra Coca-Cola por aquí. Vamos, que si te deshidratas en un viaje es porque quieres, porque aquí te cabe de todo. ¿Y cómo son los asientos de este Skoda Fabia? Pues realmente tenemos unos asientos que son tipo bucket, con el reposacabezas integrado, este huequecito por aquí, y con estas estructuras laterales que van a hacer que nos agarre un montón el coche lateralmente para tener una conducción un poquito más deportiva. Y las regulaciones, que es muy importante, tenemos regulación en altura, todo esto en manual, tenemos incluso soporte lumbar por esta zona de aquí, que hay mucha gente que le encanta ponérselo, esto es algo que o lo amas o lo odias, y por supuesto regulación para el respaldo y para adelante y para atrás. Típico. Pues vamos a ver las plazas traseras del Skoda Fabia. Aquí en estas plazas traseras pues sorprenden por su buen espacio. Vamos a empezar hablando de las puertas, porque realmente han bajado un pelín de calidad en cuanto a la puerta delantera, teniendo en cuenta de que es un coche que al final está hecho para ciudad y que realmente siempre va a ir una persona en el coche. Recortaré las plazas traseras en los que más sentido tienen. Tenemos aquí el asiento configurado a mi altura, yo mido unos 75 y fíjate el buen espacio que me sobra por aquí. Incluso puedo meter bastante bien los pies por debajo del asiento, que es muy importante para el confort en estas plazas. Tenemos por aquí un bolsillito doble, uno más pequeño y otro grande típico en el que dejar revistas o incluso cabría un portátil. Y aquí tenemos algo importante a destacar en un coche de este segmento. Tenemos aireadores para las plazas traseras, que esto va a mejorar el confort en las plazas traseras de una forma increíble. Lo vamos a compensar para mal con el gran túnel de transmisión que tenemos en esta plaza. Entonces, para ver la plaza central, o sea, habría que pasarse pues dando un pequeño saltito, y sí que esta plaza central se nota bastante más dura, tanto el respaldo como el asiento en sí, y nos obliga a tener las piernas bastante separadas por culpa de este túnel de transmisión central. Así que bueno, esto sería un aspecto a mejorar, pero al final llevar 5 personas en este Skoda Fabia va a ser algo muy puntual. Esto es lo que os comentaba del túnel de transmisión, que al final te obliga a tener las piernas pues una en cada lado, y pues al final pues esto sí que quita un poquito de confort, sobre todo para la plaza central. ¿Y puedo ser padre teniendo un Skoda Fabia? Pues yo te lo demuestro, fíjate lo bien que cabe la sillita. Incluso si el bebé es tan pequeño que tiene que ir dado la vuelta, le das la vuelta y sigue entrando perfectamente. Y no solo una, sino que puedes llevar hasta 3 sillitas en este coche. Tiene 3 anclajes ISOFIX. Y 3 personas en la parte de atrás de una Skoda Fabia, ¿qué tal irían? Pues lo estamos viendo, hemos sustituido a una persona por la sillita, que nunca se sabe cuándo vas a ser padre. Y aquí pues 3 personas en las plazas traseras, es decir, 5 ocupantes en total, pues van un poquito justos, sobre todo aquí en la parte trasera. Pero en cambio la sillita cabe estupendamente. Y seguro que habrás visto en redes sociales eso que va la gente al aeropuerto con toda la ropa puesta porque en la maleta no le cabe. Pues aquí en el Skoda Fabia 2026 no vas a tener ese problema, porque aquí tenemos 380 litros de almacenamiento, y nos hemos metido aquí pues todo el equipo de grabación, 2 mochilas, voy a meter ahora 2 abrigos aquí dentro y todavía vamos a tener hueco para guardar todo esto. Así que yo creo que maletero
no vas a tener problema con este Skoda Fabia, a no ser que seas de los que llevan 5 maletas para un fin de semana. Si aún así te falta espacio, puedes abatir los asientos, pero vamos, este maletero del Fabia es de los mejores de su segmento. No está nada mal. ¿Cosas que no me gustan de este Skoda Fabia? No es su motor me encanta, pero solo tenemos opciones gasolina pura y dura, no tenemos opciones híbridas para tener, por ejemplo, una etiqueta eco, estamos obligados a tener etiqueta C. Los acabados interiores en algunas zonas, como las puertas traseras, podrían ser un poquito mejores, pero ajustados, están bien ajustados. Cosas que me gustan de este Skoda Fabia, su posición de conducción. Tenemos una posición de conducción bastante bajita, vas muy pegadito al suelo, es muy deportiva y a mí eso me encanta y lo hilo con la segunda cosa que me gusta. Me encanta cómo va dinámicamente, tenemos unos neumáticos espectaculares, una caja de cambios muy rápida y un motor que responde súper bien, teniendo en cuenta que este coche pesa 1200 kilos, es un avión. Y por supuesto no me he podido olvidar de sus llantas. Tenemos unas llantas de 18 pulgadas firmadas por OZ Racing. La verdad que son un extra, pero si tienes el dinero yo las pondría sí o sí. Más cosas que me gustan de este Skoda Fabia, tenemos muchas cositas simple y clever que nos solucionan la vida, como este tirador para la puerta del maletero, para la gente que no llega, o el maravilloso paraguas que, ojo, que está firmado por Skoda, que no es ninguna tontería. Y hablando de maletero, tenemos aquí este maravilloso maletero con un dron que... ¿Tú sabes algo del dron este? Y vamos a ver el motor del Skoda Fabia. Aquí tenemos un 1.5 turboalimentado, un 1500 de cilindrada, que obviamente esto va acoplado a una caja de cambios DSG de 7 relaciones que va como la auténtica seda. Pero este motor desarrolla 150 caballos, que ojo, para el peso de este coche es una auténtica maravilla. Es un motor que lo tenemos no solo en Skoda, sino también en Volkswagen, lo monta Audi, lo monta un montón de marcas del grupo, o sea que lo tenemos en un montón de modelos y pues la verdad que nadie da queja de él porque realmente es un motor que funciona y funciona bien. Bueno, y antes de pasar a la conducción del Skoda Fabia, que es una parte súper interesante en este coche, necesito que te suscribas, porque tienes que estar suscrito para poder verla, porque si no te vas a ir así, en mute, no vas a escuchar absolutamente nada. ¿Ya estás suscrito? Vale, perfecto. Pues mira, ahora mismo estamos subiendo un puerto de montaña con el Skoda Fabia. Tienes que tener en cuenta los neumáticos que llevamos en esta unidad y el coche va completamente anclado al suelo. Incluso te permite pues hacer unas curvas un poquito más rápidas de lo normal y de lo habitual, porque es que el coche va realmente bien. Es un coche que se siente, para ser la entrada de gama de Skoda, súper divertido, súper ágil, muy ratonero. El motor tiene una respuesta espectacular. Tenemos unas levas en el volante que nos ayudan un montón a tener una conducción un poquito más agresiva, más deportiva, y es un coche que se siente realmente muy bien. Es un coche que al final, para ser un coche muy compacto, un coche muy hecho para la ciudad en teoría, vamos a poder tener una conducción bastante deportiva y sobre todo divertida, que al final para alguien que busca un todo en uno es espectacular candidato. Pero oye, que no todo va a ser hacer puertos de montaña de una forma agresiva gastando mucho combustible. Este Skoda Fabia también te puede hacer unos consumos espectaculares en carretera, que también aquí le vamos a poder sacar muchísimo partido. Hasta llegar aquí hemos hecho un tramo muy bueno de carretera y hay que admitir que es un coche muy bien aislado, es un coche muy cómodo también, muy suave. Cuando le ponemos la transmisión en el modo normal, que es el modo que viene predeterminado, o sea, no tienes que tocar nada para que vaya así de bien, vamos a ir muy tranquilos, muy cómodos. Es un coche con una suspensión bastante cómoda, un poquito firme, pero muy cómoda, y a que al final con estos asientos así tipo bucket, aunque parezcan muy deportivos, vamos a tener una conducción muy cómoda y muy tranquila, muy calmada, para llevar a gente, para irnos de viaje largo sin ningún tipo de problema. Pero este coche realmente donde más reluce es en la ciudad, que es para lo que está hecho. En la ciudad pues tenemos un radio de giro muy bueno, vamos a poder estar por la ciudad, callejear sin ningún tipo de problema, vamos a tener un consumo un poquito más elevado en ciudad, pero de eso te hablaré ahora. Igualmente vamos a tener un coche que sirve para absolutamente todo, es bueno en todos sus aspectos, así que yo este Skoda Fabia a mí me tiene encantadísimo. Sí que le hubiese metido un puntito más de sonido de escape, porque Skoda podría haberse sacado un Polo GTI, porque al final es hermano del Polo, podrían haberse sacado de la manga una especie de Polo GTI si le hubiesen metido un puntito más de sonido de escape, para ya hacerlo un poquito más deportivo, pero la verdad que así pues no nos podemos quejar en absoluto. Nada mal.
Que oye, que he dicho solo maravillas de la conducción del Skoda Fabia Monte Carlo, porque realmente es un coche que en la conducción destaca muchísimo y se siente súper bien por la configuración que tenemos. Pero que ya sabéis que yo, si veis otras reviews, no me corto ni un pelo a la hora de hablar mal de los coches, de decir las cosas en las que no destaca o que no me han gustado, ya sea dentro del mismo grupo Volkswagen o dentro de la misma marca de Skoda, que hay cosas en otros modelos que sí que no me han gustado. Así que yo no me corto nunca un pelo, pero aquí se la han sacado. ¿Y cuánto consume en términos de gasolina este Skoda Fabia? Pues bueno, recuerdo que tenemos la motorización, el motor 1.5, que es de gasolina, obviamente. ¿Y cuánto está consumiendo más o menos? Pues en carretera, en autopista, en un viaje largo, me ha hecho unos 5 litros y medio aproximadamente. Siempre esto depende de muchos factores, pero más o menos, para que te hagas una idea, 5 litros y medio es lo que gasta este Skoda Fabia de viaje. Pero si lo utilizas en ciudad, un consumo mixto para ir y venir de los sitios en ciudad, sin salir mucho del poblado, pues vas a estar gastando unos 6 litros y medio. No te creas que sube demasiado el consumo. Pero si vas a usar la versión Monte Carlo para hacer un rally, pues el consumo se te va a ir más o menos a los 8 o 9 litros. Y de ahí, pues prácticamente hasta donde quieras. Vamos a echarle ahora un vistazo a la competencia que tendría este Skoda Fabia. Ya lo estamos viendo, desde 15.400 euros podríamos tener un Skoda Fabia. Seguramente este precio ya sabéis que sería bajo financiación y al final pues cuando se alinean los astros. Pero por ahí anda el precio, no te creas tú que está muy dispar. Un competidor podría ser el Hyundai i20, que yo todavía no he tenido la oportunidad de probar, porque todavía no me ha llegado ningún correo de Hyundai, así que a ver si se ponen un poco las pilas. Otro que sí que he podido probar es el Seat Ibiza, que por cierto se acaba de renovar. Fíjate que tenemos al final unas líneas que son bastante parecidas, porque tenemos un coche que es hermano mellizo del Skoda Fabia. Y otro hermano mellizo de estos dos sería el Volkswagen Polo, que este coche pues partiría, aquí lo podemos ver, desde unos 16.900 euros. Y al final pues estamos hablando prácticamente del mismo coche. Y el competidor japonés, el Toyota Yaris, lo tenemos desde 21.900 euros y es un modelo que también ha funcionado muy bien en España. Al final aquí te tienes que guiar prácticamente por el diseño, porque todos son muy buena competencia. Le ha llegado el turno al configurador del Skoda Fabia. Antes de empezar te voy a recordar de que estamos ante una versión especial, una edición especial de este Skoda Fabia, que tenemos unas llantas que no aparecen ni siquiera en el configurador, pero voy a intentar configurar una versión lo más parecido posible, como si fuese para mí, y te voy a recomendar algunos extras que sí le pondría. Empezamos por los acabados. Aquí tenemos los diferentes. En la entrada sería el Selection, subiríamos después al Plus, el nuestro, el Monte Carlo y luego el 130 aniversario, que tendría también unos detalles bastante más deportivos y a ver si lo podemos probar pronto. Vamos a quedarnos con el nuestro, con el Monte Carlo, que ya aquí vemos que el precio sube bastante, desde 27.400 euros. Vamos a lo siguiente, a los colores. Aquí vamos a elegir el color blanco que nos aparece de serie, pero nosotros podemos elegir entre todos estos colores que todos tienen un precio de 650 euros. Si nos venimos aquí a pinturas podemos elegir algunas más que todas siguen manteniendo ese precio. Así que vamos a seleccionar el color negro, muy parecido a nuestra unidad. Aquí tenemos las llantas que podemos equiparle. Ya veis que le echamos en falta nuestras llantas OZ, pero tenemos estas de 17 pulgadas que vienen de serie con este acabado y por aquí tendríamos las de 18 pulgadas que tienen un diseño un poquito más deportivo, que también tendrían 18 pulgadas en vez de 17 y también pues tendrían otro neumático diferente. Aquí ya gustos colores, a mí me gustan más y por 500 euros me parece que merecen la pena. Ya estáis viendo el interior, cambia bastante en cuanto a nuestra unidad. Aquí lo que sí que me encanta es que seguimos manteniendo los asientos bucket con estas líneas que también le da ese toquecito deportivo. Ya veis también estas zonas por aquí con todos estos acabados en rojo, también queda súper bien. Y no podemos cambiar el acabado en este coche en concreto, así que tenemos que seguir a lo siguiente, al motor. Aquí viene lo interesante, el motor que viene de entrada sería el 1.0 TSI, tenemos un motor gasolina turbo tricilíndrico que daría 116 caballos. También podemos subir a la versión que sería automática, que sí que se incrementaría el precio en unos 400 euros, pero no hay problema. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí el nuestro, el que sí que hemos estado probando nosotros y que el precio sí que aquí sube bastante, desde 30.700 euros para el motor 1.5 turbo gasolina de 4 cilindros ahora sí y con 150 caballos. Que sí, que este de aquí, el último, es el más potente de todos, pero si te fijas el consumo sí que baja un poco en las otras versiones. Aquí tenemos 5,4, aquí 5,3 y aquí 5,1 para el motor entrada de gama de este Skoda Fabia. Que si tu prioridad es el consumo, quizá deberías de irte a por el primer motor. Paquetes de equipamiento, aquí podemos ponerle el
Color Concept negro, que es gratuito y que nos pondría las carcasas de los retrovisores en color negro. Así que como el nuestro lo tenía así, lo vamos a añadir. El paquete tecnología también me parece súper interesante, que tendríamos el paquete de navegador, que esto también es muy interesante, la radio en línea para poder escuchar música sin necesidad de tener nuestro teléfono móvil y el sistema de navegación, que para mí es muy clave. También tendríamos acceso remoto con nuestro móvil para poder tener acceso a dónde está nuestro coche en todo momento, así que yo esto lo añadiría sin duda. Que oye, que si no quieres añadir este paquete puedes seguir utilizando tu Apple CarPlay o tu Android Auto sin ningún tipo de problema. Eso es completamente gratuito. Y más extras que le podemos añadir: el paquete Simply Clever, que nos incluiría las alfombrillas de goma o los paraguas en las puertas, y el paquete seguridad, que nuestra unidad no lo equipaba, pero para mí me parece que es súper interesante de equipar. Tendríamos el Front Assist para que en caso de que alguien se cruce o nos venga un coche por detrás, el coche pueda frenar automáticamente, y también tendríamos el control de crucero adaptativo hasta 210 kilómetros. ¿Cómo se nota de que este coche al final tiene espíritu alemán? Porque aquí en España dices que vas a 210 y te tachan de loco, pero en Alemania es el control de crucero. Y también tendríamos asistente de cambio de carril. Por 1.060 euros me parece que es bastante interesante poder equiparlo en este Skoda Fabia. Yo no lo marco porque nuestra unidad no lo tenía. Y también, por supuesto, como he comentado antes, también podríamos tener los asientos delanteros calefactables. 325 euros para no pasar frío en invierno, me parece muy interesante. Y aquí tendríamos la unidad más parecida posible a la que hemos estado probando, salvando por supuesto las distancias de que no tenemos nuestras llantas maravillosas de OZ, pero mantenemos las 18 pulgadas. 32.220 euros para este Fabia, prácticamente full equip. Recuerda que si quieres configurar el tuyo propio, te lo dejo abajo en la biografía del vídeo y también en el comentario fijado. Casi se nos hace de noche grabando lo que actualmente va a ser la mejor review de este canal, de Motor 22, un canal que te escucha. Nos pedisteis el Fabia y aquí lo tenemos. Llevo pidiéndoselo al departamento de prensa de Skoda un montón de tiempo y literalmente lo estamos estrenando para enseñároslo a vosotros, a los suscriptores. Así que recuerda dejarme por los comentarios qué coche quieres ver el próximo en este canal, en Motor 22. Y en conclusión, para acabar este vídeo, ¿qué me ha parecido el Skoda Fabia? Pues es un coche que ya conocíamos, es un coche que ya habíamos probado pero no os habíamos podido contar en este canal y me sigue pareciendo lo mismo de siempre, un coche súper práctico que en este acabado además es muy deportivo y se siente muy divertido a la hora de conducirlo. Es un coche que al final, aunque sea un coche compacto de unos 4 metros, un poco más de 4 metros, vamos a tener un coche que sigue siendo utilizable con 4, incluso 5 personas, eso sí, para algunos momentos puntuales, con unos consumos brutales y que al final se ve tan bien como estáis viendo ahora mismo. Eso ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte para apoyar el contenido y dejarme un like en este vídeo. Yo soy Pedro y esto es Motor 22. Nos vemos en el siguiente vídeo.